Ya. Buenos días, hoy nos encontramos con el arquitecto Juan. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Sociología de la Universidad de Guayaquil y hemos realizado un ejercicio de georreferenciación histórica del mapa de obras públicas municipales de la ciudad de Guayaquil del año de 1928, en el cual obtuvimos el resultado de estos puntos. Arquitecto, por favor, ¿qué nos puede decir sobre estos puntos? Ahorita voy a mostrarle el documento. Vamos a compartir pantalla. Listo, arquitecto, aquí están los resultados de la referenciación. A ver, dígame. Sí, nosotros escogimos como punto el Parque Victoria. Entonces nos gustaría que nos dé una pequeña visión sobre lo que usted analiza en este documento. No importa, usted puede leer para que nos dé su punto de vista. Pero quieres que yo mire el documento. Claro, sí. Pero lo veo tan pequeñito que ni casi no alcanzo a ver. ¿Cómo lo alcanzo? Que tengo que ampliarlo. Déjeme ver si... Se lo envío por WhatsApp para que usted le haga zoom. Ya está bien. Ya. Listo, ahí ya le llegó. Tengo que abrir el WhatsApp, pero tengo que salir de la cámara un rato, ¿o qué? Sí, no importa. A ver, déjame ver.
Ahí alcanza a ver a la pantalla del Zoom, arquitecto, disculpe. Sí, estoy revisando, he revisado ya lo que más o menos tiene bosquejado lo que dice. En resultados. Sí. A ver, básicamente, ¿qué necesitas saber? Si la georreferenciación está correcta o algún punto de vista sobre las ubicaciones que tenemos ahí colocados como objetos. Por Mira, ejemplo, estás hablando del año 1928. Estamos 28, hablando sí. de la época prácticamente de la colonia, de los primeros años de Guayaquil, antes del gran incendio. Está bien lo que has puesto, mencionado que la avenida Daule era la que se llamaba anteriormente, perdón, anteriormente se llamaba Avenida Daule y era la calle esta que tienes mencionada ahí. Pero Moncayo creo que es la que tienes mencionada. ¿Me estás escuchando? Sí, Ya. Pero destacablemente como que estás uniendo de lo que veo más o menos bosquejado el plano, un plano mucho más acá, o sea, mucho más actualizado que lo que pasó en 1928. 1928 es un año bastante antiquísimo. La fundación de Guayaquil es 1820. sí, Creo que si no estoy mal, si me corrige. sí, está bien. 1820, ¿no? Sí, Entonces estamos hablando 8 años después de la época libertaria del 9 de octubre de 1820. Entonces, son datos que tenemos bastante históricos. Y como para que lo menciones, en un momento dado, en esa época, teníamos como preliminar, era a Guayaquil dividido en dos grandes lotes, diríamos, que era la parte de Guayaquil antiquísimo, el primer Guayaquil que se fundó a la orilla del Cerro Santana, donde existió un punto de inicio de la ciudad, se extendió por todo el lado del malecón y llegó máximo en ese entonces, llegó la ciudad hasta Gómez Rendón. Hasta ahí se conocía lo que era la ciudad de Guayaquil, hasta la avenida Gómez Rendón. Después de, de los primeros asentamientos no regularizados, que fueron las invasiones, comenzó a haber el segundo Guayaquil, que le llamaron en algún momento dado, o el Guayaquil que fue creándose a la periferia de la área urbana. Y ahí fue cuando ya comenzó a extenderse Guayaquil. Entonces tenemos que de la época de ese año, en el sector céntrico, casco comercial, hablamos de lo que rodea actualmente al Parque Guayaquil, al Parque de la Victoria. ujú, En un lado tenemos la avenida 10 de agosto, la otra la avenida Clemente Ballén, por el otro sector Pedro Moncayo y la otra avenida Quito. Esas son las cuatro calles que circundan el Parque Victoria. Pero de aquella época, específicamente de 1828 hasta la actual fecha, como que la cosa es bastante variable y, y yo que he estudiado bastante lo que es Guayaquil un momento dado, no hay una correlación así como la que quieres llegar a tener una correlación, o sea, de que claro. nace el Parque Victoria, estuvo el Parque Victoria y el Parque, entonces era uno de los parques emblemáticos de aquella época. Espérate un momentito que ya continúo. Ya.
Ya. Dale. Ya estamos grabando. Aquí voy a compartir el archivo. Ahora vamos a analizar la plaza 10 de agosto mediante sus puntos. A ver. Ajá. Este es el objeto de georreferenciación. A ver, aquí están las calles. Aquí. La comparación de 1929 con la del actual año. A ver, no escuché. Digo que aquí está ya georreferenciado las calles de 1929 con la del actual año, el 2021. Ya. Ajá, por ejemplo, aquí Ya. estaba la avenida García Moreno, que ahora está, ahora ya no es la avenida García Moreno, sino que dicen que es la calle Luque. Eso nos salió en el mapa de Google Earth. Ya, sí. Sí. La calle Luque, ya no, antes en 1929 estaba la calle Luque, pero ahora está la avenida Moncayo. Pedro Moncayo. Pedro Moncayo es, ok. Sí. Ya antes estaba también en la avenida Pedro Moncayo y actualmente está la calle Vélez. O sea, esos cambios es lo que ha obtenido desde 1929 hasta ahora el 2021. Efectivamente, como decía anteriormente, el plano catastral de Guayaquil mencionaba como calles originales esas que usted tenía anteriormente investigada. Ya, entonces el punto 10 de agosto está correcto, así como el que revisamos en antes, que era Parque Victoria. Ya, bueno, vamos 2 puntos de 10 puntos que hay que analizar. Sí. Ajá. Ahora vamos con el Parque Centenario. En 1929 estaba la calle Lorenzo de Garaycoa y actualmente reside la calle Vélez. Correcto. Ya.
En la calle La Vélez, calle Lorenzo de Garaycoa ajá, actualmente se llama Santa Elena Santa Elena. o viceversa. Ujú. Ese siempre fue el cambio, creo que anteriormente se llamaba Santa Elena y ahora se llama Lorenzo de Garaycoa. Allá, entonces este sí hay que cambiarlo. Y la en O sea, el cambio 1929, existió ahí, en ese eje fue que existió, ya. solo en ese eje. En ese eje cambió. La otra, la avenida o la calle Vélez, Ujú. si tengo a no mal recuerdo, tenemos 9 de octubre. Creo que ahí no había problema, creo que estaba bien como usted lo indica. Listo. Ahora vamos con la referenciación del objeto mercado central. ¿Ya? Eh, de aquí salieron los puntos de que antes se ubicaba entre la calle Lorenzo de Garaycoa y ahora se ubica en la calle 10 de agosto. A ver, mira, el Parque Central de lo que conozco como antecedente, tiene como un lindero la avenida 10 de agosto. El otro lindero, la calle 6 de marzo. El otro eje es la Santa Elena o Lorenzo de Garaycoa. Y la otra calle es Clemente Ballén. Esas son las 4 calles que bordean el Parque Centenario, digo, el Mercado Central. El mercado central, sí. Que actualmente están bordeados por, ya te digo, por el un lado, si lo vemos de norte a sur, tenemos por el Aquí lado está el sur mapa. la calle 10 de agosto. Por el lado norte tenemos la calle Clemente Ballén. Y del otro lado, por el lado este, tenemos la calle 6 de marzo. Y por el lado oeste, la calle Lorenzo Garaycoa o Santa Elena. Esas son las 4 calles que bordean el mercado central. ¿Y siempre ha sido así o en O sea, siempre ha 1929? sido así, no es que se Siempre. cambie, o sea, lo que ha cambiado a través de la malla, de la malla de amanzanamiento sería la palabra, del amanzanamiento antiguo con el actual, es los nombres de las calles. De allí la ubicación exacta no es que puede cambiar la avenida de norte a sur o de este a oeste de un nombre a otro nombre. Simplemente cambiaron una cierta calle en su nombre, pero el eje se sigue manteniendo igualito. O sea, tal como lo menciono, el mercado central por el sur tiene, ya te digo, por el sur tiene como lindero la avenida 10 de agosto, por el norte la calle Clemente Ballén, por el este la avenida o la calle 6 de marzo y por el oeste la Lorenzo Garaycoa o Santa Elena. Esas son las calles que bordean el mercado central. Ya, listo. Ahora vamos a ver el punto de la jefatura del Cuerpo de Bomberos del año de 1929. Ya, la jefatura del cuerpo de bomberos nació y que ahora se conserva como un monumento. Es a la falda del Cerro Santana. Es justo la que ahora está como lindero de la zona rosa de ese sector que se creó, o sea, la zona regenerada, donde uno sube las escaleras para encontrar toda la cantidad de bares que existen a la fecha. Y se encuentra justo a la falda del cerro, cuando ya comienza la parte plana de Guayaquil. Desde ahí como que termina el cerro. Y eso era lindero, ahí formaba un lindero o en la zona estaba compuesto por la iglesia San Vicente, que estaba quedando al frente. Y por el otro lado estaba la planchada, que era justamente el fortín para cuidarse de los piratas de los años antiguos. Pero eso era lo que comenzó siendo el cuerpo de bomberos. Ya, listo.
Y el cuartel de Zapadores, en el del año No escuché eso. 1920. El cuartel de Zapadores. El cuartel de... Zapadores. Eso está como un objeto del año de 1929 del mapa. Está como obras públicas de la ciudad de Guayaquil. Ese no tengo Noción, tanto porque era, señalamiento. claro, Pero el cuartel, de lo que todavía queda algún vestigio, nació o estaba en un momento dado en la calle 9 de Octubre y Santa Elena. Ahí había la comandancia del cuartel, que ahora queda solamente una sola casa, que es un edificio como de 4 pisos, creo que es. Pero era en su momento, es lo que es actualmente, pero de allí cuartel por allí, no tengo tan, tanta reseña de ese lugar, ¿no? De ese lugar te mentiría si tengo alguna reseña conocida. Algo tengo conocido que era cerca del cementerio, pero no tengo descripción más de eso. ya. Entonces vamos a ver otro punto. Eh, vamos a ver el punto, el cuartel de policía. Ya, el cuartel de policía Sí, o un momento dado que era la cárcel pública, podría haberse, estaría teniendo algún tipo de confusión ahí, podría ser la cárcel pública que estaba prácticamente después del cuerpo de bomberos y estaba justo con el hospital actual, el hospital Luis Bernaza, que actualmente esa manzana está sin uso, no se le ha dado uso a ese sector, sigue estando como una de las edificaciones obsoletas. Se lo estaba tratando de recuperar un momento dado hay una organización aquí en Guayaquil que es el que se encarga de, de la reestructuración, remodelación, rescate de todos estos edificios, pero a ese en especial no le han dado tratamiento, porque se habló de que fue un área creada para el castigo de los presos o de las personas que, no, de que estaban fuera de la ley en su momento. Entonces son áreas sensibles que quedaron con ese tipo de actividad, señalamiento, y actualmente es un área lúgubre, no le dan mucho trámite por lo que pasó ahí un momento dado. Hubieron tantas personas que fallecieron allí, fueron castigadas, fueron de todo, entonces no le han dado un tratamiento. Se pensaba hacer una especie de biblioteca, pero se lo ha dejado stand-by, no le han dado ningún tratamiento y eso sigue estando como una casa obsoleta, una edificación obsoleta. Bueno, sigue, dígame. ya, sí. El hospital militar. El hospital militar Sí, está allá frente al cementerio, de que donde tuvo su inicio, yo considero que siempre estuvo allí, frente al cementerio, frente a la puerta número 9. Esto es en la avenida Pedro Menéndez y la otra avenida, no sí, la recuerdo, pero es justo la que aquí termina en el tuvimos cementerio. como, ajá, aquí tuvimos como ubicación que estaba en la avenida Pedro Moncayo en 1929 y actualmente se encuentra en la avenida 9 de octubre, en la avenida Mascote y en la calle Bolívar. Mascote y Bolívar. ¿De cuál estamos hablando? ¿Cuál era Claro, el hospital militar. Ahora vamos a ver. Sí, el hospital militar. Mira, el hospital militar pudo haber existido allí. No puedo decirte si fue así o no fue así, pero de lo que yo tengo ya conocimiento, ¿no? Y yo tengo algunos añitos atrás que conozco y he dado la vuelta también a ese tipo.
El hospital militar toda la vida lo conocí en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, que queda frente al cementerio. De que haya estado anteriormente en otro lugar, no he tenido reseña específica de ese lugar. Ya, listo, arquitecto. Entonces vamos con la Oficina de Investigaciones. En 1929 se encontraba una oficina de investigaciones aquí en la ciudad de Guayaquil, que actualmente Mira, ya ahí ya se encuentra la Casa de la Cultura. Ya no está la Oficina de Investigaciones como estaba en aquel año. bueno, pudo haberse, tampoco tengo una reseña de ese específicamente, de esa investigación. Pudo haber estado ahí. Yo lo único que conozco es que luego de lo que haya pasado ahí, la Oficina de Investigaciones se trasladó a la Avenida Las Américas, que es lo que es ahora el Cuartal Modelo, y ahí estaban las oficinas del SIC, se llamaban anteriormente, donde hacían las investigaciones previas para poder a las personas condenarlas, justificarlas, liberarlas y no enviarlas de pronto allá a la penitenciaría del litoral. Pero específicamente a la ubicación de esa ahí no tengo señalamiento. Listo, arquitecto. Y por último tenemos el cuartel de la artillería. Ese también formaba parte de las obras públicas de 1929, pero en la actualidad se encuentra realizada esta obra en su lugar, el Instituto Piaguaso. Bueno, como te mencioné hace un momento dado, que Guayaquil se fue extendiendo y fue naciendo como una célula repetitiva que existió en la época de la conquista de los españoles. La conquista de los españoles, en su momento, ellos tenían en España incluso existía este tipo de ordenamiento territorial. Se ponía una plaza central donde existían todos los comienzos de cada ciudad, una plaza central. En su perímetro, ¿qué existía? Existía el cabildo o vendría a ser donde están el alcalde, el municipio, que vendría a ser lo mismo. Y ahí en el otro sector se ponía la gobernación, el representante del gobierno. En otro extremo estaba la iglesia parroquial. Y en otro extremo encontrábamos al cuerpo de bomberos. Eso era la célula que ellos tenían como principio el ordenamiento territorial en España incluso. Cuando ellos hicieron la conquista aquí en nuestro Ecuador, comenzaron a partir desde eso. En Quito incluso se excedieron tanto porque igual como allá se puso el poder político de aquel entonces se ponía como conquista ya directa el sector y comenzaron a existir muchos puntos de inicio y donde se crearon muchas iglesias. En nuestro Guayaquil, si tú te fijaras un poco, comenzó la célula de Guayaquil, nació en un momento dado, podríamos estar hablando al perímetro de lo que es hoy el Parque Centenario. Y el Parque Centenario y el parque del que ahora se lo conoce como el Parque de las Iguanas. O sea, fueron parques centrales. Si tú te fijas, ahí tenemos perímetros a esos sectores que no están prácticamente bordeando, pero teníamos en uno de los extremos al municipio, al otro extremo teníamos la gobernación, al otro extremo teníamos la iglesia catedral. Entonces, de ahí como que nace la célula urbana de lo que era Guayaquil. De ahí se fue extendiendo. Específicamente el año 1928. No tengo eso. Yo tengo algún tipo de libro aquí incluso tengo un libro de Guayaquil histórico y de la época de la colonia, que podría de pronto ayudarte, a servirte si vienes por acá y lo podrías leer. Pero específicamente la edificación
o los edificios en su ubicación de aquel año al año actual podrían haber variado. Pero yo prácticamente conozco de lo que podríamos decir una época intermedia. Después de la independencia de Guayaquil, comenzaron a haber este tipo de reordenamiento. Pero muchas se quedaron solamente en ese sentido, porque Guayaquil comenzó en su mayoría, a diferencia de las otras ciudades, a diferencia de Quito incluso. Guayaquil se extendió con edificios en su mayoría todas de madera. Existía el cabildo, existía todo lo que me he mencionado, casi todas las edificaciones fueron, si no fueron mixtas, fueron de madera exclusivamente. Entonces, en el gran incendio que hubo en 1935 o 1936, una cosa de esa, no quedó absolutamente nada de lo que era Guayaquil inicial. Comenzó a reasentarse la ciudad. Entonces, en ese momento dado, ya Guayaquil no era una ciudad muy pequeña, sino que ya era una ciudad que tenía auge. Comenzó a tener un auge mucho más progresivo y más rápido que Quito, porque éramos puerto. Al ser un puerto, nosotros teníamos punto de llegada de todas las colonias, de todos los continentes de Europa, tenía un punto de llegada. Entonces, por eso teníamos nuestro malecón, fue grandemente conocido en las ciudades de Europa, de París, en ciudades americanas, de donde hacíamos comercio. Nuestro principal ingreso de productos eran a través de la avenida de que hoy conocemos el Simón Bolívar, ahí era el muelle de llegada. Entonces, si tú te fijaras un poco, ahora quedan muy pocos vestigios, pero en la calle Panamá, en la calle Padre Aguirre, al perímetro de lo que ahora conoces como la Clínica Guayaquil, eran sectores cacaoteros, ahí eran casi todas las casas, eran bodegas o barracas que le llamaban ese, de depósitos de cacao, depósitos de café. Entonces ahí muchos tenían como punto de llegada y punto de comercialización este producto. Y se veía en esos años, incluso yo en mis años de chico, yo fui a ver, existían tendales, o sea, los comerciantes de aquel entonces sacaban sus productos a las calles y lo secaban en la calle. Entonces, todo ese sector era cacaotero, cafetero. Eso era un punto de comercio de Guayaquil. De ahí se extendió por la calle Luque, por la calle Clemente Ballén, por la calle que ahora es Chimborazo, los productos de lo que es tela. Ahí vinieron todos los importadores de Israel, de Egipto, de ese sector, donde ellos, su principal producto de comercialización eran las telas. Entonces eran sectores de telares, ahí se vendía mucho y se comercializaba mucho las telas. Si tú caminas un poco más desde la avenida Colón hacia el sur, se asentó lo que en un momento dado ahora conocemos la Casa de Cristal. Ahí era el Mercado Sur y ahí se comercializaba todo tipo de productos con el resto del Ecuador. Llámense todo lo que es marisco, todo lo que es productos de la sierra, se comercializaba a través del Mercado Sur. Entonces ahí eran puntos de llegada de productos perecederos. Y básicamente por eso Guayaquil nació como un puerto de alto comercio. Pero tenemos que Guayaquil, a diferencia de Quito incluso, pasamos a ser una ciudad bastante comercial. En algún momento dado se dijo y se pensó que la capital del Ecuador debió haber sido Guayaquil, porque era el punto de comercialización. Eran aquí donde prácticamente nosotros somos la capital, le llamamos la capital del comercio, podríamos hacer, comparado con Quito. Quito era una ciudad de administración. Quito siempre ha sido una de las ciudades que se ha valido del resto de las ciudades, donde prácticamente se han asentado todos los puntos o las instituciones que viven o que subsisten a través del
la declaración de los impuestos. O sea, son prácticamente puntos de recaudación. Por eso es que se llama justamente la centralización de las instituciones han ido a dar aquí. Pero Guayaquil en un momento dado se encargó de la producción, comercialización de todo lo que lo tenemos en el Ecuador. Éramos el punto de llegada de toda persona que venía al Ecuador, no dejaba de pasar por Guayaquil. A diferencia de los demás territorios ecuatorianos, teníamos casi siempre todos los productos del Ecuador aquí en este lugar. Y teníamos la influencia de la época colonial donde vinieron la cantidad de personas bohemias. Entonces Guayaquil se convirtió en un punto bohemio y ahí es donde conocemos que nacieron muchas, pero muchas instituciones para la diversión. Y Guayaquil no era que era una especie de discoteca, prácticamente era que no dormíamos 24 horas por justamente ser un puerto. Listo, ingeniero. Muchas gracias por todas las reseñas que nos ha dado y por su tiempo. Ya, no hay problema. Me avisas cualquier cosa si te puedo ayudar más. Pero ya te digo, o sea, tienes que tener puntualizado más que la ubicación de determinado edificio es tener el porqué del desarrollo o porqué el crecimiento de la diferencia que existió de la época de la colonia. La desgracia nos acompañó fue porque la época del gran incendio. ¿Y por qué ocurrió el gran incendio? Te anticipo algo. El gran incendio se dio porque en ese momento, en esos años, se hablaba que Guayaquil debía haber sido república. Entonces estaba tratando de separar a Guayaquil del resto del Ecuador. Y para que no ocurra eso en las presidencias, si no estoy mal, del presidente Isidro Ayora, si no estoy mal, si no me falla la memoria, en esa presidencia se decidió incendiar Guayaquil para justamente borrar todo este tipo de situaciones de la emancipación política que quería en un momento dado separar Guayaquil del resto del Ecuador. Bueno, ahí te he ayudado en lo que he podido. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Ok, ok. Ya. Pasa bien, hasta luego. Hasta luego. Bye.